Ya estamos de vuelta en su matinal a media mañana y después de esta pequeña charla y conversación y dándole la bienvenida también a ustedes que estuvimos con Deyanira, vamos a pasar con un gran entrevistado, un gran artista que mira, ya se escucha ya este ritmo tan pegadizo que nos va a acompañar en este momento. Nos acompaña el día de hoy Juan Carlos Necumán, ¿cierto? Así Así es. es. ¿Cómo está, amigo mío? Muy buenos Bien, días. bien, cierto, Maite, gracias. Cuéntenos un poquito de usted, amigo mío, porque yo hice una presentación más o menos así abierta y dije, mira, esta música es la que nos va a representar en este momento, pero cuéntenos un poquito más allá. Bueno, yo soy directamente de Viña del Mar, Viña del Cerro, también Gualmapu, donde está toda mi familia del sur, mapuche, que aprovecho de saludar. Y bueno, andamos hoy en día por acá por la región de Arica, justamente promoviendo mi nuevo lanzamiento, Fentren Nehuen, un videoclip que filmamos acá en la ciudad, ya que estuve el año pasado casi un año viviendo aquí. Entonces, eso es lo que nos convoca hoy en día y por eso estamos aquí. Oye, me encantó los detalles del chaleco de Sí. Necumán, que justamente son presencias vinculadas a lo que es el pueblo mapuche, ¿cierto? La cosmovisión mapuche, cierto, son los pillanes, pillanes positivos, pillanes negativos, representan los espíritus de la tierra igual también. Y bueno, es parte digamos, de la ropa que yo tengo también como marca. Buenísima, ¿no? La verdad es que llamó atención de inmediato, dije yo, mira, hay algo distinto, hay algo más. Bueno. Oye, y cuéntanos un poquito, más o menos, tu género, porque el género que estás haciendo es más o menos como Yo hago rap. rap, Yo hago netamente rap. Claro, sí, igual en este momento estamos escuchando un temita que es un trap, digamos, un trap mapuche. Es el único trap que hay en el disco Weichan, pero mi fuerte siempre ha sido el rap. Dentro de lo que es el rap mismo o la letra, ¿complementa también palabras o conceptos mapuche dentro? Sí. ¿O es todo explícito en español? De ley, o sea, digamos, la mayor cantidad de las letras son en español, pero sí tenemos algunos juegos de fraseo en mapudungún, Bueno, porque igual no es tan fácil tampoco. Entonces, Estamos- hay algunos raperos mapuches que dominan mejor el idioma, la lengua y pueden rapear más. Pero nosotros estamos trabajando en eso constantemente para entregar canciones de ese nivel. buenísimo. Oye, dentro de tus raíces, por así decir, porque vienes me dijiste, de Yo vengo de Viña del Mar. Viña del Mar, Sí. pero tienes tu antecedente, todo tu cultura ligada a lo que es el pueblo mapuche en sí, pero ¿viviste in situ bajo la cultura misma o siempre viviste por fuera, por ejemplo, en Viña del Mar? Sí, bueno, yo fui nacido y criado en Viña del Mar, Viña del Cerro le llamamos porque somos de la población de los barrios. Y bueno, mi culpahue, que se llama La Sangre Mapuche y la Familia, el Morfún, yo vine a conocer a mi familia como a los 19, 20 años. Y ahí yo realmente ya empecé a adquirir más sabiduría por mi tío que es quinche y todo eso. Entonces ya fue un proceso largo, la verdad, de conocimiento, de reencontrarme con mi identidad, con mis raíces, de volver a la tierra, al idioma. Y yo siempre quise hacer un disco y música relacionado al rescate de nuestras raíces y también a visibilizar las problemáticas que hay hoy en día, sobre todo con el llamado conflicto mapuche que le llaman. Claro que sí. Entonces hoy en día ya estamos derechamente trabajando en eso. Qué buena, qué genial. De verdad que reconectarse, porque ya eras de ahí ya. Claro. Que lo que hiciste fue simplemente reconectarte porque a lo mejor estuviste mucho tiempo apartado de lo que es netamente tu pueblo, tus raíces, tu cultura, a los 19 años. Y antes ya tenía ya como, por así decir, experiencia en lo que era la vida artística ligada al canto, al rap. Sí, yo soy rapero como desde los 12, 13 años. Wow. De ahí partí, o sea, digamos ya a los 14 empecé a hacer mis primeras letras, mis primeras canciones. Ya a los 17 ya tenía mis máquinas, ya sonaba en el circuito de rapero allá en la quinta región. Mira. Tuve harto tiempo funcionando con otro seudónimo que era Necrose, tuve mucho tiempo ahí. Y aquí estamos, o sea, llevamos harto rato en la música, ya 20 años más o menos. Igual comenzaste prácticamente, naciste sabiendo que era lo tuyo. Claro. Sí, porque de muy corta edad comenzaste dentro de lo mismo. Sí, claro, sí, o sea, yo el llamado lo sentí cuando yo tenía digamos, la pareja de mi sobrina, él era breakdance. Antiguamente el break era lo que predominaba en la cultura hip hop. Entonces eso fue lo que a mí me gustó, lo veía bailar a él, cómo hacía los pasos, también hacía sus tags, sus graffiti, y finalmente decidí incursionar y me quedé con el canto.
¿Y siempre te fuiste por el rap o igual tuviste tu momento de exploración por otros géneros, por ahí? Sí, mira, igual tuvimos un momento, hablemos como entre el año 2009, 2012 más o menos, me tiré a hacer unos dancehall, ¿cachai? ¿No? Que en esa época pegó harto el dancehall. Habían sus reggaetones también, pero la verdad es que yo hubo un tiempo que canté harto en la calle, en las micros. Entonces igual, digamos, por una necesidad a veces de poder quizás llegar a un poquito más gente y hacer más lucas en las micros, yo me tiraba de repente sus dancehall, su reggaetón, pero siempre con letra social, con un mensaje en la letra, no, nunca denigrando a la mujer ni mirándola como objeto, como lo que se ve hoy en día. Claro, no hay sexismo de por medio. Claro, exacto. Oye, y cuéntanos un poquito de este último tema del que vamos a pronto ya ahí a ver en pantalla. Cuéntanos un poquito de este tema. Sí. Bueno, como te comentaba, yo aquí en Arica ya cumplí un año viviendo. La verdad es que en este momento yo viajé hacia acá porque tuvimos un festival hace poco. Y bueno, decidí hacer una canción porque netamente estuve harto tiempo acá. La pista, el beatmaker se llama DJ Rocksneck, que es un cabro, uno de los mejores de acá de la zona. Un día estaba en una tocata, me gustó la pista, se la fui a pedir, hermano, sabéis que estaba acá en esta pista para una canción, y dijo, puta, sabéis que no te la puedo pasar porque la tengo por aquí. Llegamos a un acuerdo y llegamos a un acuerdo. Me pasó la pista y finalmente me inspiró la canción, empecé a escribir la letra de Tentrenne significa mucha fuerza, en Mapudungun, y es un llamado a seguir en resistencia, a que el pueblo mapuche no baje los brazos y seguir con la lucha de nuestros pueblos. Hay un gran apoyo para todo lo que es la cultura mapuche, este tema, pues bueno, que también nos va a ayudar a nosotros a entender también de alguna u otra forma este sentir propio tuyo, que de por sí tus raíces son de ahí, así que sientes mucho más que nosotros prácticamente eso. Es como siempre es difícil, a veces uno dice, no, yo me pongo en el lugar, me pongo en el lugar. Sí, pero por desgracia, por mucho que puedas ponerte en el lugar, no tienes como esa, es como, por así decir, la sangre tira. Claro, claro. ¿Sí? Y tú lo sientes al doble, por así decir, porque tienes toda tu cultura, tus raíces, una tradición que te han compartido, que prácticamente es pasar a llevar, que es lo que están sintiendo en este momento el pueblo mapuche, que desde ya todo el apoyo, toda la fuerza, ahí como menciona ahí el gran tema que... Con el Nehuen. Con el Nehuen, claro. Es una palabra muy clásica que... Nehuen, fuerza. Sí, que se escucha mucho. Y acá es champ, el pueblo aymara le dice champ. Así que, claro, ahí está intercambiando. ¿Y tuviste a lo mejor acá participación o colaboración con artistas locales, pero que eran tal vez ligados al pueblo aymara? Bueno, en esta oportunidad no, pues, hace un tiempo atrás promocionamos una canción que era Volar del Cóndor y sí fue una conexión con un amigo que se pegó su rapeo en Aymara, pero en este caso no, esta canción sí tuve colaboración en la producción musical, como te decía, con DJ Rocksneck. También contamos con la participación de mi amigo DJ Black Ponce, que al final se manda un solo de scratch. Y también lo que fue el videoclip, yo lo produje completo, lo edité, pero sí trabajamos los efectos con mi amigo Plaga Design de acá, que es un gran productor audiovisual de acá de Arica. O sea, en el fondo igual mi intención era dejar grabado algo aquí en el territorio, ¿me entiendes? Porque digamos que yo con este videoclip estamos como cerrando un ciclo ya acá por esta ciudad. Estuve harto rato acá y me conecté con todo el movimiento hip hop de acá de la zona, con el que hice muy buena mella. Aprovecho de mandar saludos a World Industrial, Maxi Polilla, a mi hermano ONU Estilo, que hicimos el festival hace poco, hip hop en estado puro. Y hemos hecho hartas cosas por el hip hop acá en la zona. Oye, ¿y se vienen proyectos para acá? ¿O ya estamos ahí hasta cuando la vida nos traiga de nuevo? Claro, lo que pasa es que, como te digo, yo vine de paso ahora, netamente vine por el festival que nos tiramos este sábado, que estuvo súper bueno. Y también al mismo tiempo trabajo, porque yo me dedico a la topografía, ¿entiendes? Entonces yo hago mis pegas también aparte para poder sustentarme. Y ahora ya vuelvo a la quinta región, vuelvo al sur. Lo que pasa es que ahora ya se están abriendo las fechas para empezar a tocar. Ahora tenemos el 24 de junio, que es el Huetripantu, Machac Mara. Tenemos una presentación en Quilpué, la quinta región. Después tenemos una del 8 de julio en Concepción, en Temuco. Después viene una en Valparaíso y así ya. Arica para mí fue el inicio de una gira que yo voy a emprender hacia el sur ahora. Oye, cuéntanos un poquito, porque ya nos mencionaste ahí que obviamente tienes tu área laboral para respaldar lo que son, obviamente, los gastos y todo. Claro. El proceso en sí, bueno, es un complemento en realidad, lo que es el canto.
pero fue muy complicado, es como surgir dentro de... Sí, la verdad que sí, a mí me costó harto, porque nosotros venimos de una época donde los medios para poder tener un home studio no eran tan fáciles como hoy en día. Hoy en día con 500 lucas también un home studio y los caros ya tienen para grabar, mezclar, hacerse todo. Y obviamente con las redes, con el YouTube, todo eso, todo está más al alcance. Nosotros venimos de una época en la cual la industria tradicional de la música siempre predominaba. No entraba cualquiera ahí, ¿me entiendes, no? Entonces, el camino fue bien largo, fue bien arduo. Hay varios raperos de la época mía que muchos quedaron en el camino y hay otros que sí lograron, por así decirlo, llegar arriba. Muy pocos, sí. Por lo tanto, yo la única manera que dije de poder surgir, dije voy a tener que trabajar duro, porque yo llevo más de 13 años en la construcción. Partí como jornal, después subí como maestro, carpintero, trazador y fui así cada vez avanzando. Después dije ya finalmente voy a estudiar esta carrera, dije yo, que aquí en Chile igual es rentable, se ganan sus lucas, entonces eso es lo que a mí me ha permitido poder, como te digo, sustentar mis proyectos, mis producciones, mis grabaciones, mis videos, la promoción. Y hoy en día, gracias al trabajo arduo también en equipo, se están empezando a dar los primeros frutos. Hace poco fuimos nominados a los premios Pulsar también, Ajá, mira. de la música en Chile. Y como te digo, ahora se están abriendo las presentaciones y se vienen hartas cosas buenas. Oye, cuéntanos un poquito de tus plataformas sociales. Sí, bueno, ahí me pueden seguir en Instagram como Nekul_man. También estoy en mi canal de YouTube oficial Nekulman. Fanpage de Facebook Nekulman Weichan. Y bueno, tengo uno también personal, Kuifike Nehuen, que ese pronto lo vamos a cerrar. Pero ahí está todavía promocionamos nuestro material por ahí. Ahí está todas las redes sociales, plataformas. Ahí para Spotify, mi canal de Spotify también donde está mi música para que sigan mi cuenta y estén al tanto de los lanzamientos que se vienen. Esa es la idea, tener las redes sociales, las plataformas sociales, para que podamos así saber todas las novedades con respecto a lo que van a ir teniendo ya de este género tan pegadizo que también llega tanto y uno se queda pegado y como que y empezás a escuchar y te amarra la letra por encima y te veis como que al final ya quería escuchar la historia completa. Claro. Es como, eso es lo que tiene rico este género, que es una historia que al final no te... No, ¿cuál es el final? Dime el final, no te podís quedar ahí, eso es lo rico que tiene. Y de verdad que... bueno, lo tuyo tiene un valor agregado que es muy grande, que es la cultura. Porque no solo vas con el rapeo de por medio, sino también vas rescatando y vas también haciendo, ¿cómo se dice?, que perdure en el tiempo tu cultura, dentro de lo que es la cultura mapuche, que en realidad eso es el valor agregado que es muy valioso por demás. Claro. Porque de por sí son nuestras raíces lo que nos construyen en general, en todo aspecto, de la etnia, del pueblo que sea, son lo que nos construyeron, son las raíces, las bases que fundaron todo nuestro largo Chile en realidad. Claro. Así que no puede caer, no puede pasar en menos, no puede simplemente pasar a la historia, no. Tiene que seguir resaltando de alguna otra forma. Y estas son formas actuales, formas tal vez que llegan, porque claro, o sea, los adultos, los más grandes, que a lo mejor ellos te cuentan la historia y todo, para qué vayas, y te cuentan de tus ancestros, de tus tradiciones y todo, pero a lo mejor no están llegados. Claro. Y es uno el que le llega todo eso y al final tiene la misión o de alguna forma la función propiamente tal de transmitirlo a los demás, para que siga resurgiendo, para que no se pierda y para que así podamos tenerlo siempre presente, que es muy importante. Y justamente es eso lo que hace nuestro amigo Nekulman, que a través del canto, a través del rap, no solo nos entrega este contagioso ritmo y estas letras tan insidiosas que realmente uno queda ahí pegado y todo y quiere saber más allá, sino también el valor agregado de lo que es la cultura y esta gran cultura mapuche que por demás es tremenda y que bueno, actualmente se ha visto muchos conflictos que, por así decir, en realidad, porque bueno, eso ya nos vamos a meter a otras polémicas que en realidad. Pero bueno, vamos ahora con tu video. Queremos ver este video completo, así que déjanos la invitación, sí, primero a esta cámara, amigo mío, para que invita a la gente a que escuche más de ti, a que sepa más de ti y, bueno, si quieres tú mismo presenta el video para que vayamos a conversarles con este gran video. Bueno, Mari con Puché, con Popeña y Bulamien, como siempre, hola a todos, hermanos y hermanas. Quiero dejar esta invitación para que vean mi último trabajo musical, Fen Tren Nehuen, que significa mucha fuerza en Mapudungun,
para que también, después de que lo vean aquí, vayan a mi canal de YouTube, se suscriban y sigan viendo este gran trabajo audiovisual. Nos vamos entonces. Necul Manque, hablando lo que pasa en la macrozona. Dice Gualmapo libre, Fentrene buen con Pucona, güey, chafeñen. No podrán vencer a quien va a defender, a la Yuque Mapu no podrán vencer. Oye hermano, vamos, levántate. Resistencia, puño en alto con Nehuen. Ventre Nehuen con Puche, con Pupeñi, Pulamien, Hamule, Peta y Weichan, Marichihueo, Trepelajín. Que la mentalidad no se tuerza, convéncete de que la unión hace la fuerza. Despierta de este falso sueño americano. Oye hermano, levántate y lucha por tu pueblo, es necesario despabilar la mente de los cabros para seguir luchando por un cambio justo y revolucionario. Mi rap no es en vano, despierto desde temprano, enfocado, inspirado, elevado, hablando claro. La realidad sin cinismo, aunque les suena a algunos. Grito no al capitalismo y el patriotismo, fascismo. Aquí en Chile centralismo de la explotación de empresas mercantiles. Yo no soy de derecha ni de izquierda, hinche mapuche bien, así que muérdete la lengua. Siempre estoy alerta contra el invasor que intenta y aparenta ser buena persona. En la macrozona la tierra no está en venta, la mentalidad del Winca no me representa. Hey, para de dormir la siesta, siéntate y piensa, la cosa en Gualmapu está densa. Pueblo, nación mapuche, que la fuerza no se pierda. Traigo rimas en granadas que te dicen la pulenta. Traigo rimas en granadas que te dicen la pulenta. Traigo rimas en granadas que te dicen no podrán vencer a quien va a defender. A la Yuque Mapu no podrán vencer. Oye hermano, vamos, levántate. Resistencia, puño en alto con Nehuen. No podrán vencer a quien va a defender los designios de Wifi que Cheyenne. Oye Peñi, vamos, levántate. Resistencia mapuche con Nehuen, con Nehuen, con Nehuen, con Nehuen. Resistencia, puño en alto con Nehuen, con Nehuen, con Nehuen, con Nehuen. Resistencia mapuche con Nehuen, con Nehuen, con Nehuen. Ya. Siga nuestra lucha hasta la muerte. Gualmapu libre, Fentre Nehuen con Pucona, güey, chafeñen. Hamule Peta, ay, Weichan, Marichihueo. Ya.